Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman. Hola. Gracias, señor presidente. Verdaderamente esta sesión marca un punto de inflexión en la historia del país. Se reúne el Congreso para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese organismo creado a la salida de la Segunda Guerra Mundial para intervenir y digitar a los países y encolumnarnos al servicio del orden financiero dominado por Estados Unidos. Voy a confesar que cuando llegamos con mis compañeros y compañeras del Frente de Izquierda nos asombró el clima de alegría, de algarabía, amistoso que había en este Congreso. Yo no entiendo por qué festejan, no entiendo la alegría. Están creando el virreinato del Fondo Monetario Internacional, dándole el cogobierno al FMI, dejando que cada 3 meses la Argentina quede a tiro de default y que el fondo sea el que decide qué se hace y qué no se hace en la Argentina. Y ahora, en esta sesión, nos quieren decir, desde los sectores de la oposición de la derecha, que ellos no se hacen responsables de todo, que el artículo 1, que el artículo 2, que votan el 1, pero que el 2 lo lograron sacar. No, señores y señoras. No solamente son coautores del dictamen, son corresponsables. Y utilizando un término jurídico, me permito decir, copartícipes de la estafa a la que están nuevamente sometiendo a la Argentina. ¿Qué artículo 1, artículo 2? Si todos ya leyeron, si ya todos los que van a votar este acuerdo saben que lo que viene de atrás es un tarifazo, un revalúo inmobiliario, ataques a los sectores populares que vienen por los regímenes especiales. ¿Cómo que no sabían? Que porque voté el 1 no me hago cargo del 2. Lo leyeron, se discutió, lo saben, son corresponsables. Y hay otra reflexión que me parece muy importante, porque este centro político que hoy se constituyó y que es tan reivindicado, tan pedido por algunos sectores del poder, fue exactamente el mismo que le votó todas las leyes a Macri, ¿eh? Fueron los mismos que le dieron a Macri las mayorías que no tenían. Y así terminó el país, hundido. Por eso no entiendo la alegría. Son exactamente los mismos sectores. No entiendo la alegría de estos sectores que cada 10 años se ponen la Argentina de sombrero y las consecuencias las pagan las mayorías populares. Y ahora nos quieren enroscar que artículo 1, que artículo 2. Lo están votando todos juntos, son todos responsables. Y por eso Macri está feliz. Al fin lo consiguió. No solo consigue que este Congreso avale y le haga un paraguas sobre la enorme estafa que fue su crédito, sino que además consigue que no se lo nombre prácticamente. Está prohibido. Lo firmaron que no lo iban a nombrar a Macri, que no iban a nombrar a los responsables. Es llamativo lo que están discutiendo. Es muy llamativo. Y Macri no solo está feliz. Quiero decir una cosa más en este punto. Ayer, antes de ayer, vino la sociedad rural, las grandes patronales, las cámaras alimenticias, esas que sojuzgan al pueblo aumento tras aumento de los alimentos, a decirnos que el acuerdo es bueno. ¿Saben qué? Cuanto más alegría hay acá, cuanto más esa gente dice que el acuerdo es bueno, más los sectores populares, los trabajadores y las trabajadoras de este país se agarran los bolsillos. Se agarran los bolsillos. Y los liberales, la mayoría de Juntos por el Cambio, parte del oficialismo y de los medios, repiten, lo estoy escuchando mucho estos días en las comisiones, el mantra liberal de que la deuda es hija del déficit, como una metáfora para decir que hace falta más ajuste. La deuda es hija del déficit, la deuda es hija del déficit. Ese es el gran engaño en que se basa todo esto. La deuda externa argentina es hija de estafa tras estafa, de fraude tras fraude, empezando por lo que hizo la dictadura genocida,
Cuando comenzó la dictadura, la deuda era de 7.000 millones de dólares. Terminó entre casi 47.000 millones. ¿Por qué? Porque las investigaciones posteriores demostraron que más de 477 ilícitos constituyeron esa deuda. Plagada de ilícitos, plagada de irregularidades. Entre ellas, y perdonen, voy a nombrar a Macri de nuevo, la de los grupos económicos, como la del grupo de la familia Macri, que le cargaron 23.000 millones de dólares de sus deudas privadas al Estado. Socializaron la deuda, se llevaron la ganancia, la fugaron, se llenaron los bolsillitos y las deudas al Estado para que las pague el pueblo. Así que esa cantinela de que la deuda es hija del déficit para pedir ajuste, por favor, no la repitan más, porque la deuda es una consecuencia de estafas y estafas. Y esto lo demuestra, señores, que Argentina, desde la dictadura para acá, ya pagó 600.000 millones de dólares y debe 345.000. Entonces, ¿cómo puede ser? Si cada vez se paga más, cada vez se debe más. Porque pagando, ajustando y endeudando llegamos hasta acá. Es una espiral que nunca se termina, una espiral que en esta sesión acaba de recibir un nuevo manijazo y comienza nuevamente dejando o intentando dejar en la impunidad todo lo ocurrido en los últimos años. En paralelo se siguen fugando todo. En paralelo no se investiga la fuga que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri también. El dinero que entraba del fondo alimentaba la fuga. Y después nos quieren decir, lo escuché en las comisiones también, que el problema es aquella familia que para cuidar sus ahorros compra algunos dólares. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los grandes fugadores del país. Endeudando y fugando llegamos hasta acá, a una Argentina que desde la dictadura para acá pasó de 4 al 40% de pobreza y que el salario real hoy es la mitad de 1974. Porque se ha discutido muchas veces la legalidad y la legitimidad de la deuda, pero siempre se termina agachando la cabeza como se está haciendo acá y reconociéndola. El gobierno de Alfonsín coqueteó con el club de deudores, terminó acordando con el fondo, terminó pagando. ¿Y qué pasó? Terminó en una hiperinflación feroz, en una crisis social y económica. Pero eso no fue porque discutía la deuda o porque no quiso pagar. Eso fue porque acordó con el Fondo Monetario y porque pagó. Tan es así que algo que ocurrió durante el gobierno de Alfonsín y los primeros años de Menem, reconocido por el propio Domingo Cavallo, es que ni siquiera sabían lo que tenían que pagar. Llamaban a los bancos y le preguntaban cuánto te debo, y lo que el banco decía era lo que pagaban en los vencimientos. Así se fue construyendo la deuda, que hoy dicen que las deudas se pagan y se la quieren cargar nuevamente a todo el pueblo trabajador. Después vino Menem, privatizó todo. Recién preguntaban acá qué vamos a hacer con las empresas de energía. Estatizarlas y ponerlas bajo control obrero, le contesto. Porque el esquema actual, retroalimentado por el acuerdo con el fondo, va a un nuevo saqueo de los bolsillos populares mediante los tarifazos. Un nuevo saqueo de los bolsillos populares mediante los tarifazos. Nicolás del Caño se lo preguntó a Guzmán, no lo pudo responder. Si el tarifazo que está en el acuerdo escrito es el último o es solo el primero. No lo pudo responder porque es el primero, porque están atados al Fondo Monetario y porque cada 3 meses le van a revisar las cuentas. Menem fue el mejor alumno del FMI. ¿Y cómo terminamos? Nuevamente con el país quebrado, pagando, pagando y pagando y entregando lo que en aquella época se llamaba las joyas de la abuela. Y quiero decir una cosa más acá, por algo que se escucha mucho. El quiebre económico del 2001 vino antes del default. Llegó cuando pagaban y acordaban con el fondo. De nuevo, pagando llegamos hasta acá. No porque alguien haya hecho algún desconocimiento soberano, ni haya dejado de pagar pensando los intereses del país. Ya en la comisión expliqué la ilegalidad profunda de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri, profunda. Violó toda la legislación nacional, violó la propia Constitución,
violó doctrinas internacionales como la de la deuda odiosa, porque claramente la deuda que tomó no fue en beneficio de los intereses nacionales, y claramente se da el otro elemento que requiere esa doctrina, que es que el acreedor actúe a sabiendas del destino que va a tener ese dinero. Por supuesto que el fondo sabía que lo que estaba alimentando era una postura geopolítica de Estados Unidos tratando de crear un eje político con Trump, con Bolsonaro, con Macri. Para eso le dieron esa deuda histórica, es el país que recibió la deuda más grande. El segundo fue Ucrania y hoy es el país más pobre de Europa del Este, si se me permite el paréntesis. Y cuando hablamos de la legalidad, no hablamos de un purismo técnico. Lo que queremos decir es que además de la ilegitimidad que tiene la deuda, ser ilegal le agrega un elemento que es insalvablemente nula y que el gobierno no tiene que cumplir esa deuda. Cuando Alberto Fernández decide cumplirla y todo su gobierno lo que está tomando es una decisión política. No hay nada que lo obligue, es una decisión política de someterse al Fondo Monetario Internacional. Fue una decisión política ratificar la emisión de bonos que hacía Macri en un delivery que le pedían de Estados Unidos y emitía los bonos que los bonistas querían. Ni a Cositorto se le ocurrió prometer los intereses que prometía Caputo, 8% anual por 100 años. Y acá lo encubrieron. Y acá aprobaron esas deudas. Yo sé que es gracioso, acá algunos se ríen. Es trágico. Es trágico. Todo eso se está pintando de legalidad con este tipo de acuerdos. Toda esa gente queda impune. Después dicen, y mira cómo vuelven. Vuelven porque están impunes. ¿Cómo no van a estar impunes si acá los están encubriendo y hasta se dan el lujo de omitir sus responsabilidades? El Frente de Izquierda, señor presidente, comenzó esta denuncia bastante en soledad, debo decir. Nos decían de nuevo con el FMI, de nuevo con que hay ajuste. Hubo ajuste estos 2 años, de nuevo el FMI, y eso se va a consagrar en esta sesión. Pero dentro del Frente de Todos, centralmente, vemos como distintas posturas, ¿no? Una que cuestiona el acuerdo, que reconoce que este acuerdo lleva a la ruina. Y ahí me quiero detener, porque este acuerdo no cayó del cielo, ni nació hoy, ni hace una semana. Este acuerdo se construyó pasito a pasito, paso a paso. Se construyó cuando apenas asumido el Frente de Todos votó, con todos sus integrantes, rebanarle 160 millones de pesos a los jubilados, cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria para rebanarle una tajada nuevamente a los jubilados y congraciarse con el Fondo Monetario. Este acuerdo se construyó con las topadoras de Guernica, desalojando pobres, desalojando madres que huían de la violencia de género, para decir que ahí se iba a construir un country, un barrio privado. Por eso me irrita tanto cuando nos hablan de perspectiva de género. ¿A ustedes les parece que el acuerdo con el Fondo Monetario puede tener perspectiva de género? Si, como demuestra toda la historia de América Latina, el ajuste lo pagan principalmente las mujeres, niños y niñas. Hay expresiones que las deberían guardar y ponerle llave. Este acuerdo se construyó con los presupuestos de ajuste, que denunciaban mis compañeros y decían de nuevo la izquierda con el ajuste. ¡Ajuste! ¡Ajuste! La propia vicepresidenta de la Nación reconoció que se dedicó más fondos al FMI que a la pandemia, en una pandemia excepcional donde morían las personas, donde hacían falta recursos para la salud, donde reclamaban en las calles las enfermeras. La plata se fue al fondo, se fue a los acreedores privados. Ya voy terminando, señor presidente. Todos se excedieron y bastante en el tiempo. Además, las voces son tan parecidas, deje que se exprese una que dice algo distinto. Otros dicen que lo van a votar con la nariz tapada. Y como hace muchos años que milito en defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, no pude dejar de recordar aquella frase de un dirigente radical que dijo prácticamente lo mismo, que votaba con náuseas la obediencia debida. Y lo recuerdo porque les quiero decir que sus náuseas no sirvieron de mucho con un Reliberán
se habrán pasado. Para tirar abajo la obediencia debida y el punto final, salimos a la calle, luchamos por años. Los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda, las organizaciones sociales y las tiramos abajo. Así que tapada o no tapada, náusea o no náusea, eso no cambia la historia. Lo que cambia la historia y el destino del país son las luchas populares. Otro sector, claro, bueno, es lo que vimos estos días mayoritariamente, ¿no? Nos dicen el FMI o el caos, el FMI o el default. Y algunos los escucho y pienso, ¿cómo han adoptado esa ideología conservadora, esa ideología que Margaret Thatcher, líder conservadora, así la hay a 40 años de Malvinas, es trágico, que decía no hay alternativa? No hay alternativa, quería decir que era neoliberalismo o nada. Y así, por la fuerza, lo impusieron en el mundo. Eso es lo mismo que nos dicen acá. ¿Es esto o el caos? No, señores, el caos es el FMI. Miren la historia, miren Grecia, miren lo que ha pasado siempre con acuerdos de austeridad de este tipo. No da la correlación de fuerzas, no se puede. Bueno, sepan que el Frente de Izquierda, estos diputados y diputadas que están acá, van a hacer todo lo posible por conquistar esa correlación de fuerzas que permita tirar abajo este acuerdo, que permita terminar con la decadencia nacional. Y sabemos que hay que empezar por un desconocimiento soberano de la deuda, como parte de una serie de medidas que implican cuestionar este sistema de bancos privados, que son los que organizan la fuga, la legal y la ilegal, poniéndolos bajo la estatización, bajo control de los trabajadores. Sabemos que hay que terminar con que 4 oligopolios manejen la entrada y salida de divisas del país, con el monopolio del comercio exterior, y para eso, entre otras medidas, vamos a seguir peleando, vamos a seguir denunciando este fraude, mientras acá sigan con los discursos que artículo 1, que artículo 2 son todos corresponsables, y más temprano que tarde, como está pasando en América Latina, como ha pasado siempre en la historia, los pueblos se los demandarán. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Bregman.